Buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidos a esta escuela dominical, donde pues ya estamos prácticamente llegando al final de este estudio. Seguramente que habrá una siguiente clase y después tendremos un repaso final para concluir con este tema que nos atañe en esta ocasión, es cómo orar en estos tiempos, y lo hicimos a la luz de la oración modelo que nos dejó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, pues vamos a iniciar con una oración y pidamos la dirección de nuestro Dios para que Él sea el que hable a nuestros corazones y nos muestre lo que Él tiene preparado para nosotros en esta mañana. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de continuar estudiando, Señor, este tema tan importante, cómo orar en estos tiempos. Y Padre, lo hicimos analizando la oración modelo que nos dejó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entender, Señor, cada una de estas frases y a dónde nos conducen, Padre, para tener una plena comunión, una correcta comunión contigo. Señor, te damos gracias por estos estudios y te doy gracias por la vida de mis hermanos que han tomado todas estas clases. Señor, te pido que tú bendigas a cada una de sus vidas, la de sus familias, y permitas, Señor, que ellos puedan ir creciendo en el conocimiento de tu palabra, de tal manera, Señor, que podamos ser gratos delante de tus ojos. Padre, habla a nuestros corazones. Que tu Espíritu sea, Señor, el que nos instruya y nos redarguya a través de tu palabra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues es importante hacer un repaso de lo que estábamos viendo la semana pasada, y concluíamos la clase anterior diciendo que algunos creyentes piensan que no van a caer en pecado, y esto es un error muy grande. Aquellos que profesan ser cristianos y se escandalizan cuando se enteran de que un hermano ha pecado, en realidad no está consciente este cristiano del pecado que hay dentro de su corazón, porque parecería que él es perfecto, no se equivoca, pero es todo lo contrario. Si él no ha caído en pecado es por la misericordia de Dios. A veces escuchamos frases, pero ¿cómo pudo haber hecho eso? ¿Pero cómo se le ocurrió? Y este estudio nos indica, si conociesen su propio pecado, sabrían que si no es por la misericordia de Dios, estarían en el lugar del hermano que están juzgando. Así que, hermanos, no seamos como estos creyentes pensando que nosotros no vamos a caer. Es depender solamente de la misericordia de nuestro Dios. Así que puede caer cualquiera. Tenemos algunas referencias en la Biblia con respecto a la negación de Pedro. Y muchos de nosotros podríamos decir, ¿cómo pudo negar Pedro al Señor Jesucristo? Pues ¿en qué estaba pensando? ¿O por qué se acobardó? Pero en realidad, el único que puede librarnos de caer en estas tentaciones, de caer en pecado, es nuestro Dios, y por su grande misericordia. También tenemos el ejemplo de Noé. Muchos de nosotros podríamos cuestionarlos, pero ¿cómo que Noé se emborrachó? Pues ¿en qué estaba pensando? ¿O cómo estaría su espiritualidad de Noé como para poder emborracharse? Hermanos, nosotros no somos indigentes por la misericordia de Dios, porque si Él quita esa misericordia, nosotros seríamos como esos indigentes de la calle, o tal vez como alguna prostituta, y que nosotros desde nuestra perspectiva podemos decir, pero ¿cómo se le ocurre? ¿O cómo puede ser capaz de hacer eso? Todo depende
de la misericordia de nuestro Dios. Otro ejemplo es el pecado que Lot cometió en medio de su borrachera. Y podíamos también cuestionarlo. Pero, hermanos, antes de emitir algún juicio, antes de criticar a alguien, debemos de pensar que a nosotros nos puede pasar, que nosotros podemos caer, que nosotros estamos en esa pequeña, delgada línea de poder ser autores o poder cometer estos pecados que desde nuestro juicio pueden ser atroces o muy malos o muy grandes pecados. Por la misericordia de Dios, no caes en tentación ni caes en pecado, pero pudiste haber sido tú. Solo Dios, por medio de su gracia, puede librarnos del mal. Por eso, hermanos, lo comentábamos desde la clase anterior, por eso debemos de estar en vela, para no caer en tentación. Esa fue la recomendación del Señor Jesucristo a sus discípulos. Velad, para que no entréis en tentación. Así que es nuestra responsabilidad mantenernos en oración, suplicando que no seamos tentados y que nos guarde del mal. Hermanos, estamos bajo la gracia de Dios. Por eso debe ser una relación constante de nuestra parte y estar atentos y alertas para pedir constantemente a nuestro Dios que no nos meta en tentación y que nos libre del mal. Al final, hermano, es la gracia de Dios la que nos libra. Nuestra súplica es que no cedamos al pecado, porque separados de Él, nada podemos hacer, así dice su palabra. Y terminábamos con estas interrogantes, con estas preguntas para cada uno de nosotros. ¿Qué tan consciente estás de tu propia debilidad? ¿Qué tan consciente estás de que puedes ser el próximo en caer? Esto es algo muy, muy duro y que debemos de reflexionar a cada instante de nuestra vida. Porque 1 Corintios 10:12 así lo dice. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esto es palabra de Dios. El que cree estar firme, mire que no caiga. Fíjate lo que dice justamente 1 Corintios 10 del 6 al 12. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10, del 6 al 12. ¿Qué escena más desgarradora? Esta que acabamos de leer en este pasaje de 1 Corintios. Codiciaron, cayeron en idolatría, fornicaron, tentaron al Señor, murmuraron. Todo esto aconteció, hermanos, para que ninguno de allá en Corinto se sintiera y dijera en su corazón, ¿cómo pueden hacer estas cosas? O sea, lo que nos invita a reflexionar este pasaje es que nosotros
debemos de estar alertas para no sentirnos vanagloriosos ni sentirnos que somos superiores a los demás, sino que estas cosas así sucedieron para que nosotros podamos aprender de ello. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El cristiano ha sido librado del dominio del pecado. Esto es algo que está escrito en su palabra. Y sí, hemos sido librados y hemos sido liberados del pecado. Pero de lo que no hemos sido librados es de la presencia del pecado. El pecado está presente en nuestras vidas. El pecado, por un lado, ha sido destronado de nuestro corazón. O sea, no es a quien servimos. No es, ya el pecado ya no es nuestro rey. Pero el pecado aún mora en nosotros. Y lo podríamos poner como un ejemplo, no como una bomba desactivada o como un volcán extinguido. Al contrario, está latente como si estuviera una bomba sin desactivar. O sea, en cualquier momento puede suceder. Y también tenemos como ejemplo el volcán Popocatépetl. Está humeando constantemente. Sabemos que en cualquier momento puede hacer erupción y así es el pecado en nuestra vida. En cualquier momento se detona. Por eso debemos estar alertas y constantemente pidiendo al Señor que no nos meta en tentación. Ese pecado que hay en nosotros, hermanos, tiene suficiente capacidad para dañarnos y dañar a otros. Por eso debemos de clamar a nuestro Dios que nos guarde de caer en tentaciones. Porque cuando vengan las tentaciones, porque vendrán, eso se los puedo asegurar, vendrán las tentaciones, nuestro clamor debe ser, oh Señor, líbranos del mal. Esa es la petición constante en la vida del cristiano. Y cuando un creyente pide que lo libre de caer en tentación, cuando ese cristiano pronuncia estas palabras, está implicando que existe un ser maligno y que a la que la Biblia llama diablo y Satanás, y que se opone abiertamente a Dios y a su pueblo. O sea, el cristiano, cuando repite esas palabras, de una manera está afirmando que existe un ser maligno detrás de todo esto que acontece como pecado. Este personaje no es mitológico, este personaje no es legendario, o sea, es una realidad. Es Satanás, es un enemigo y que él está buscando de alguna manera acabar con la gloria de Dios y acabar también con nuestra vida. Ahora, ¿qué significa líbranos del mal? Bueno, existen dos posibilidades para traducir este concepto. Se puede traducir como líbranos del mal o líbranos del malo. En realidad así se puede interpretar de una manera o de otra. Líbranos del mal o líbranos del malo, que pues a fin de cuentas es lo mismo. Pero está haciendo una referencia clara al maligno, al tentador y al acusador de los hermanos. Ese es el papel que juega Satanás. Juega un papel muy importante en las tentaciones. Él nos acusa porque nos hace sentir mal, constantemente nos hace creer que no merecemos ni siquiera el poder pedir perdón, pero gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
que este enemigo ha sido librado, ha sido vencido en la cruz. Y si pedimos que nos guarde del maligno, o sea, si nosotros pedimos a Dios que nos guarde del maligno, en ese momento estamos diciendo que nos guarde de Satanás. Pero también al mismo tiempo estamos pidiendo que nos guarde del daño que puede hacernos el enemigo. O sea, no solamente que nos guarde del mal, sino que él también puede dañarnos. Eso es algo de lo que debemos de estar conscientes. Y no podremos evadir de ninguna manera pues la existencia de Satanás. Es un ser que existe y existe para los propósitos de Dios. Pero no podemos estar ajenos al daño que nos puede hacer. Eso es algo de lo que debemos de estar conscientes como cristianos. Sí, el enemigo nos puede hacer daño y mucho daño a nuestra relación con nuestra familia y a nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Bueno, pues porque Él es un ángel poderoso que se corrompió y cuyo fin existencial es el de corromper todo cuanto pueda antes de que Él mismo sea confinado y arrojado al lugar de su eterna condenación. O sea, Él ya sabe cuál es su fin. Él ya sabe que está derrotado, Él ya sabe cuál es su paradero, pero aún así intenta dañar la gloria de Dios. Y hay dos cosas que los creyentes no debemos de hacer con respecto a Satanás. Una es subestimarlo y la otra es sobreestimarlo. Ninguna de estas dos cosas las debemos nosotros de hacer. Ni subestimarlo ni sobreestimarlo. Porque algunas personas parece que creen en un Dios pequeño, pero al mismo tiempo piensan en un diablo muy grande. Y por supuesto este tipo de personas que piensan así, pues viven en temor. La Biblia dice que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Es decir, Dios es infinitamente superior, infinitamente más poderoso que Satanás. Satanás está subordinado a Dios y él no puede hacer absolutamente nada si no es por la voluntad de Dios. Pero aún así, se trata de un enemigo poderoso y astuto, al cual no podríamos resistir con nuestras propias fuerzas. Por lo tanto, debemos de fortalecernos en el Señor. Por eso dice Efesios 6, del 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que, hermanos, por nuestras propias fuerzas no podemos luchar contra estas huestes, contra estas potestades, gobernadores de las tinieblas, contra estas huestes espirituales de maldad. Es imposible que podamos resistirlas con nuestras propias fuerzas. Solamente es a través del poder del Espíritu de Dios actuando en nuestra vida. Así que la palabra de Dios nos llama a ser sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pero, hermanos, esto no es para que nosotros nos paralicemos de temor, porque Dios es para nosotros un castillo fuerte en el cual podemos refugiarnos. Esa es nuestra fortaleza, es nuestra seguridad, saber que Dios es más poderoso que el enemigo. Pero tampoco debemos de actuar de una manera negligente y sin cuidado. No debemos de andar por ahí sin el debido cuidado porque podemos salir de ahí
muy mal heridos. Es decir, una vez que somos presas del enemigo, que hemos sido presas de Satanás, los estragos que puede hacer en nuestra vida son desastrosos. Puede acabar con nuestra vida, con la vida de nuestra familia, con la vida de la iglesia. En fin, el alcance del enemigo en nuestras vidas puede hacer estragos muy grandes y por eso debemos de estar muy alertas. Y también tener en cuenta que el nombre de nuestro Dios y el glorioso evangelio que predicamos sufrirá reproche. Es decir, nosotros daremos pie para que el evangelio de Jesucristo sea ofendido y también el nombre de nuestro Dios. Y no perder de vista esto. Estamos en medio de un campo minado. Estamos en medio de un campo de batalla. Y pues nuevamente, hermano, te hago esta pregunta. ¿Qué tan consciente estás de la lucha que se está librando a tu alrededor día tras día? ¿Realmente tú estás consciente de esta lucha? En la cual Satanás intenta echar por tierra la gloria de Dios y el bienestar de tu propia alma. ¿Entiendes tu hermano el peligro en el que estás? Y que debes acudir continuamente a aquel que es nuestro guardador para que el adversario de nuestras almas no gane ventaja sobre nosotros. ¿Estás consciente, hermano, de estar acudiendo constantemente a nuestro Dios pidiendo que nos guarde del enemigo, que no nos meta en tentación, que nos libre del mal? No podemos salir por ahí como si estuviéramos en un picnic. Hermano, esto es algo que tú tienes que tener en tu mente. Estamos en medio de un campo de batalla. Estamos librando una batalla tremenda en contra del pecado y en contra de Satanás. Él quiere destruir nuestra vida. Y como dice su palabra, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Por lo tanto, debemos de estar alertas, debemos estar en constante relación con nuestro Dios, pidiendo que nos fortalezca y nos dé la sabiduría para actuar siempre conforme a su voluntad, conforme a su palabra, conforme a la vida que Él demanda y quiere de nosotros. Así que, hermanos, pues les recuerdo, el próximo domingo tendremos nuestra última clase, será la quinta parte en este tema, y después daremos un repaso para terminar y luego les daremos más noticias con respecto a los siguientes estudios que el Señor seguramente en su infinita gracia, en su infinita bondad, nos permitirá seguir teniendo. También seguramente cambiaremos el formato de llevar a cabo estas clases. Seguramente las haremos de manera ya interactiva. Seguirán siendo virtuales, pero a través de Google Meet, tal vez, donde podemos estar en vivo todos, donde podemos escuchar participaciones de todos. Y me gustaría que nos proporcionaran sus correos electrónicos para poderles hacer llegar esta invitación y poder ser partícipes de estas próximas clases. Por el momento, hermanos, terminamos esta clase y vamos a dar gracias al Señor pidiendo que su palabra haga el efecto en nuestras vidas conforme a su poder, conforme a sus propósitos. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre nuestro, te agradecemos, Señor, estos momentos en donde pudimos, Señor, estudiar acerca, Señor, de tu palabra y de lo importante que es mantenernos en relación contigo, Padre, que constantemente estemos pidiéndote la ayuda para que, Señor, no caigamos en tentación, que nos libres del mal, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad. Bendice pues estas clases para la honra y gloria de tu nombre. Bendice a mis hermanos y a sus familias.
Te lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nos vemos, hermanos, la próxima semana. Que el Señor les bendiga.